Muy buenos días para todas las personas que se conectan a esta hora. Estamos en una nueva emisión del programa Café sin Filtro de UDI Radio. Un saludo muy especial para el invitado que tenemos el día de hoy y para todos nuestros oyentes que nos sintonizan y nos siguen por las redes sociales. Mi nombre es Carlos Avellaneda Rueda, yo soy docente del programa de Administración de Empresas y líder del semillero de emprendimiento encargado de este espacio por este periodo académico. Hoy tenemos un invitado muy especial que ya hace parte de acá de la nómina de UDI Radio y es el profesor Elber Miguel Jaimes, que él es contador público y venimos trabajando con él una línea de temas relacionados a todo lo que es la parte financiera y lo que corresponde al modelo de negocio que se tienen en las empresas. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que es el tema de presupuestos. Vamos a darle entonces la bienvenida al profesor Elber. Muy buenos días, profesor, ¿cómo está? Mis doctores, muy buenos días. ¿Cómo vamos? Muy bien, muy bien. Aquí ya nuevamente en un espacio para hablar de otro tema importante para nosotros. Y pues vamos a hablar, cambiamos un poquito el tema, sigue siendo financiero, pero vamos a hablar de presupuestos. Bien, bien, profesor Elber. ¿Qué es presupuesto? ¿Qué entendemos por presupuesto? Dentro de una empresa, ¿para qué sirve? O la definición primero, ¿de Bueno, qué es presupuesto? ¿qué es un presupuesto? Un presupuesto básicamente es una estimación de algo que yo voy a hacer, ¿cierto? Entonces me dice, yo, ¿qué voy a hacer? Profe, ¿usted cómo hizo para llegar de su casa acá? O sea, eso ya es como una tarea definida que se va a ejecutar, Sí, ¿sí? señor. ¿Usted cómo hizo para llegar? Ah, no, pues yo ya tengo definido, ya en mi cabeza tengo un proceso y... ¿Cómo lo hizo? ¿En qué llegó? Ah, en vehículo, ¿En vehículo suyo? sí, ¿Tiene pico y placa hoy o no? no, No, entonces usted lo primero que hizo fue saber que tenía que tomar su carro y venir. Pero para eso tenía que también presupuestarse que tiene que tener el carro tanqueado, ¿cierto? Si no, el carro no se mueve. Entonces, básicamente es eso, es una estimación programada de unas actividades, pero que nosotros la vamos a llevar hacia un contexto de dinero, ¿cierto? Entonces, exactamente. O sea, las relaciones que como poder definir la ejecución de los dineros para que efectivamente se puedan dar las cosas, es ¿sí? correcto, entonces son las operaciones que usted tiene en el día a día. Entonces, cuando hablamos de presupuestos, generalmente nos vamos hacia el contexto que es un presupuesto, una herramienta estratégica de negocio para las grandes empresas. Y si nos damos cuenta, nosotros hacemos presupuestos en el día a día. ¿Sí? En mi caso yo me transporto en transporte público, entonces tendré que saber que debo tener un dinero específico durante todo el día para transportarme. Para estar Y, subsidiando el y proceso. sabré que debo tener 2, 3, 4 movilizaciones y con eso tendré que tener ese dinero para moverme, ¿sí? Bien. Un ejercicio muy sencillo para saber qué es un presupuesto. Este tema es bastante interesante porque inclusive en el programa de administración de empresas tenemos un curso académico que específicamente se llama presupuestos, Es ¿cierto? correcto. O sea, prácticamente todo el semestre el tema es hablar de esta actividad que es muy importante para una empresa. ¿Cuáles son los tipos de presupuestos entonces? ¿Cómo podemos identificar o algo más? Sí. Así, algo más. Dentro de eso que estás hablando de que tenemos un curso de presupuestos, es el cuarto de la línea contable que tenemos en la Facultad de Administración. Arrancamos con contabilidad general, luego con contabilidad gerencial, luego hablamos de costos Contabilidad de costos. y finalmente terminamos con presupuestos. O sea, primero les mostramos cómo se hace en el día a día para luego proyectarlo, ¿sí? Que es lo que a mí me interesa. No solamente vivir en el día a día, porque el día a día es como apagar incendios. No, venga, yo presupuesto hacia adelante y empiezo a mirar cuáles son las estrategias administrativas para conseguir el recurso, que no me quede colgado con el recurso y después de eso saberlo utilizar. Bien. Sí, sobre todo que se pueda ejecutar. Es que aquí lo que estamos es asegurando los dineros para que efectivamente las actividades se lleven a cabo dentro de la empresa. Sí. ¿Sí? Bien, entonces ahora sí, ¿cuáles son los tipos de presupuesto? Bueno, hay muchas formas de hablar de presupuestos y entonces digamos que el presupuesto más importante es uno que nosotros eh, llamamos como el presupuesto general, el presupuesto integral. ¿Sí? Un presupuesto integral es la sumatoria de todos los presupuestos de todos los departamentos de la organización.
¿sí? Entonces, yo tengo un presupuesto, el primero con el cual voy a empezar a trabajar es ese presupuesto de ventas o el presupuesto de ingresos. Voy a proyectar cuántas ventas voy a tener yo. ¿Basado en qué? En varias variables. Yo puedo tener unas variables cualitativas y tengo unas variables cuantitativas. Arranco por la segunda. ¿Cuál es una variable cuantitativa? Pues es revisar qué es lo que yo estoy haciendo en el contexto de lo que ocurrió en los eventos Periodos anteriores. anteriores, en los periodos anteriores, y generalmente uno revisa 3 o 4 años atrás. Entonces, cómo se están moviendo las ventas, cómo ha sido la organización en la empresa para ir al cliente, o es el cliente el que viene a mí, dependiendo de las características de cada negocio, ver cuántas han sido de las ventas, cómo se mueve el sector, que son herramientas cualitativas, perdón, pero que también las voy a llevar a un contexto cuantitativo, ¿sí? Entonces necesito ir a mirar esas cifras. Yo estoy creciendo al tanto por ciento, al 2%, al 3% durante todos estos años. En el 2020, ¿qué ocurrió? Pues muy seguramente bajé. En algunas empresas, no en todas. Las empresas de primera necesidad, contrario a bajar, Aumentaron. aumentaron. Entonces, ¿es un buen pronóstico? Sí, es un buen pronóstico. Entonces, basado en esa cuantitativa, en esa referencia cuantitativa, voy a proyectarme a subir cuánto por ciento. Sí, Aunque pero eso depende de todas maneras del comportamiento que viene, que ha traído la empresa y también los factores externos que también están afectando. En sí, el sí, caso de la proyección, o sea, en el presupuesto de venta, ¿sí? Un sí, sí. poquitico más de pronto el presupuesto de venta. Se define por unidades, me imagino, sí, por unidades vendidas o sea, está Vamos, relacionado, sí. vamos allá, vamos Bueno, allá. Ojo, aspecto importante para el presupuesto de ventas. Ese sector que usted maneja, ¿cómo se maneja? Entonces, cuando nosotros trabajamos en sectores que las ventas son muy iguales, ¿sí? Durante todo el periodo, pues es fácil, ¿sí? Pero cuando nosotros tenemos ventas escalonadas o cuando tenemos ventas por temporadas, que es lo que uno comúnmente escucha, por ejemplo zapatería, por ejemplo moda, por ejemplo construcción en algún momento, útiles escolares, entonces tenemos esos picos en sí, hay donde no, etapas en que donde tienen. nosotros debemos provisionarnos de algunas herramientas que son los otros presupuestos para tener esas ventas. Entonces, es importante saber eso, ¿sí? En qué momento nosotros tenemos que lanzarnos a tener una oferta para que las personas adquieran nuestros productos o servicios y en qué momentos debemos estar quietos. Útiles escolares en septiembre, octubre, eso no se mueve para nada. Pero si, por ejemplo, estamos hablando de comida, sí se mueve. Ahora, no toda la comida. La comida navideña, ¿en dónde se mueve? Pues en Navidad. ¿Sí? No, No. no es común ver un pavo relleno en abril. Ahora, mirándolo desde ese punto de vista de esos picos que se pueden tener, altos o bajos, ¿sí? Aquí entonces entraríamos a mirar que los presupuestos entre sí también tienen que tener una coherencia, Totalmente. ¿sí? Entonces, ya por ejemplo miramos el de ventas. ¿Qué otro tipo de presupuesto tenemos? Claro, arrancamos con el de ventas, ¿cierto? Que es para saber cuál es la proyección, cómo vamos a utilizar, qué estrategias vamos a utilizar, cuál es el talento humano que vamos a utilizar, cuál es la proyección de aumento, no sé, vamos a abrir una nueva tienda, un nuevo punto de venta, nos vamos a expandir, vamos a comprar 20 camiones más para repartir más, porque es una empresa transportadora y eso me genera más ingresos. Vamos a crear una nueva unidad estratégica de negocios, ya lo habíamos hablado en programas anteriores que es una unidad estratégica de negocio, y con base en eso hablamos de un tema que es el presupuesto de producción. Entonces Entonces, viene presupuesto de ventas, ahora presupuesto de producción. me miro desde afuera y empiezo ya a trabajar hacia adentro. Entonces, ¿qué necesito yo para lograr ese producto o ese servicio? Entonces, empiezo, a hablar del presupuesto de producción en sus tres elementos fundamentales: mano de obra, materia prima y costos indirectos de fabricación. Necesito saber qué materiales
debo comprar y en qué tiempos. Es importantísimo eso, saber en qué tiempos. Si usted está en una constructora, usted no va a comprar todo el cemento al inicio. Usted necesitará comprar primero hierro, necesitará primero contratar la retroexcavadora para abrir el hueco y no va a comprar todo el cemento porque el cemento se daña. Entonces debo saber en qué tiempos voy a hacer cada actividad en la empresa, en este caso en este proyecto, y con base en eso pues entonces comprar las materias primas, saber qué contratación voy a hacer y saber qué otros costos que me incurren en esa producción debo estimar para generar la producción. Bien, y aquí entonces estamos hablando de ya esa relación directa que hay entre el presupuesto de ventas, ¿sí? Y el presupuesto de producción. O sea, bien, tienen que estar completamente alineados. Tienen que estar Alineadas. completamente alineados, porque no podemos tener producciones altas cuando tenemos ventas bajas, ni podemos tener producción baja cuando tenemos ventas altas. Entonces, ahí hay una coherencia y ahí es donde viene la importancia de este instrumento de presupuesto. O sea, que esté todo completamente alineado para que se cumplan los objetivos y sobre todo que se le cumpla al cliente o a las personas que están recibiendo el producto o el servicio, que eso obviamente es una de las prioridades que tiene la empresa. Totalmente. Mira, fíjate que eso es importante porque antes no se veía mucho ese tema, pero hoy día es algo fundamental y es, uno no debe quedar con inventario. Y hablamos también de un presupuesto de inventarios, que va muy de la mano con el de producción. ¿Qué tanto inventario me está quedando para el final de cada periodo? Llámese un mes, llámese una semana. O sea, estamos hablando de otro presupuesto, Claro, presupuesto de inventarios. de inventarios y de compras que van pegaditos al de producción. ¿Qué tengo guardado? ¿Qué tengo para disponibilidad para venta o para producir? ¿Y cómo me estoy moviendo yo en las compras? Y en inventario, en presupuesto de inventarios también tenemos presupuesto de inventarios de producto terminado y también de materias primas. Y de producto en proceso. Y producto en proceso también. Correcto. Bueno, Entonces, voy a empezar desde ahí. Listo. sí. Materia prima que estamos comprando para producir. Materia prima que estoy llevando a producción y que en algún momento me puede quedar en proceso. Y ya el producto en proceso, el producto terminado como tal. Y volvemos a que ese también se tiene que Eh, alinear a producción, tiene que correcto. alinearse también a venta. Ahora, lo complico un poquito más. El inventario que, a pesar que yo tengo una producción, estoy comprando para vender nomás. Porque yo puedo tener cosas que elabore yo, pero también cosas que compre para vender sin tener ninguna transformación. Sí, o sea, producto que no sea transformado, sino ya esté, Exacto. simplemente se comercializa. Entonces, Esas son, porque hay empresas que manejan las dos modalidades. totalmente. Entonces, ojo, desde abajo del tema de compras e inventarios, estoy hablando del presupuesto de producción y hay algo importantísimo y es que cuando yo termino la producción y me devuelvo al inventario para saber en qué me quedo, es importante saber cómo lo voy a rotar y me devuelvo al principal que es el de ventas. Si es que todo va Sí, tiene que moverse, o interconectado. sea, todo tiene que estar completamente alineado. Hoy día es muy importante eso porque antes no lo veíamos, hoy día se ve mucho es el tema de la obsolescencia. Entonces, usted compra algo, lo produce, tiene el elemento, pero en cuestión de 3 días puede quedar su producto obsoleto. Entonces, eh, estamos comprando un lote de iPhone 13, pero ya sale el 14. Ya quedó completamente desactualizado. Compramos un computador y el computador es de 10ª generación y ya salió la 12ª generación. Y compramos una ropa, que el tema de la ropa también antes se movía y decíamos, mire, la ropa se mueve en 4 temporadas, que eran las 4 estaciones, y alguien me decía, mire, es tan rápido como se mueve que casi que ya tenemos 52 temporadas en el año. Cada fin de semana sale Una moda nueva. un nuevo modelo, un nuevo color, un nuevo estilo. Entonces lo que usted compró el lunes, si no lo vendió rápido, ya el viernes ya está Puede obsoleto. estar perfecto. ¿Sí? Aquí hay algo interesante también, es que en el caso, por ejemplo, de el presupuesto de inventarios, ¿sí? Aquí se manejan también muchas alternativas cualitativas, como las decía usted al inicio, en el que tenemos que tener en cuenta factores externos para poder asegurar producciones futuras.
Por ejemplo, si manejamos un producto X que tiene temporadas también de cosecha, por ejemplo, estamos hablando de un alimento, ¿sí? Sí, En el caso de que necesitamos para la producción, para las proyecciones de venta, necesitamos tener asegurada, por ejemplo, una materia prima específica, pero cuando llegamos a ciertas épocas no la tenemos, entonces también el presupuesto de inventarios tiene que empezar a manejar tiempos previos también para poder asegurar la materia prima. ¿Sí? Que puede ser que también hayan épocas donde no se tenga materia prima en abundancia y tenga que manejarse ese tipo de cosas. Entonces completamente. vemos el interés y la importancia que tiene cada uno de los presupuestos también de forma individual. Deben estar alineados, pero también en forma individual tienen unos componentes, unos factores cualitativos que deben ser tenidos en cuenta para poder asegurar la producción. Es interesante esa etapa. Mira, fíjate que en ese contexto, quienes no estaban preparados para circunstancias como las de ahorita, a muy pocas personas a veces no entienden el contexto internacional de las guerras y demás, en donde dicen, mire, es que la guerra está lejos y por aquí no apareció. No, eso No, el efecto nos ha es... traído un efecto impresionante con presupuestos porque uno va a muchos sitios. Ayer estaba haciendo una compra una compra como tan elemental y nos decían, mire, el despacho nos están demorando ya 2 semanas. O sea, no es tan fácil decirle si va a llegar el producto. No sabemos si llega, porque no hay materia prima, ¿sí? O sea, uno ya de una vez dice, mire, es que ya no hay materia prima, al no haber materia prima, entonces el que lo produce no tiene cómo producirlo y si no lo produce, pues no se lo envía a la tienda y la tienda no me lo vende. Entonces se me vuelve una cadena. No, por ejemplo, me acaba de dar otro ítem interesante ahí. Presupuestos de tiempos de Claro, ejecución de proveedores. Tenemos que estar pendientes también de los tiempos que tienen claro. los proveedores, porque eso hace parte también de nuestro proceso. Si el proveedor está trabajando sobre unos tiempos y esos tiempos empiezan a cambiar, empiezan también a afectarme mi producción. La capacidad de producción de mi proveedor. Sí, o sea, Entonces, o sea, los tiempos de reacción con respecto a lo que me exacto. debe entregar a mí. Entonces, ahí hay otra dinámica que también son temas externos, pero que deben ser tenidos en cuenta dentro de nuestros Mira, presupuestos. fíjate que eso es importante porque nosotros pensamos que la materia prima, que los productos, que todo está a la mano. Inclusive, si nos devolvemos otro poquito, cuando hablamos del presupuesto de mano de obra, hay veces que uno necesita un profesional en algo y uno no lo encuentra rápido. Y le toca también presupuestarlo y decirle, mire, lo necesito en 20 días, pero tengo que empezar la contratación ahorita, porque si no se me pierde. O sea, hay veces que necesito un experto en X profesión y uno dice, hay pocos. O los que hay, pues no me están cumpliendo con los requerimientos. Inclusive hasta en eso tengo que hacer un presupuesto del tiempo. La experiencia a mí me ha llevado a hacer algo. Y es que antes de hacer el presupuesto financiero, o sea, el de las cifras, haga el presupuesto de las herramientas que necesita. Dígame, ¿en qué tiempos necesita el personal? ¿En qué tiempos necesita el material? ¿Y en qué tiempos necesita los otros costos? Esta mañana escuchaba algo en las noticias que hablaban de la contratación, por ejemplo, en el sector agrícola, y hablaba de que el gobierno con su reforma laboral quiere que las empresas contraten o todos los que son, que tienen un modelo de negocio que deben contratar a términos indefinidos, ¿no? Entonces hablaban, por ejemplo, del caso de empresas agrícolas que tienen épocas del año donde no hay la capacidad, por ejemplo, en el caso del café, ¿no? Que son épocas donde hay la recolección de café y donde necesitan personas expertas, como usted decía ahorita, que sean expertas en la recolección del café y esos en estos momentos están sufriendo con eso, porque no pueden contratarlas durante todo un tiempo, sí, tienen que contratarlas solamente por el tiempo en el que se da la recolección, porque si no tampoco el modelo no funciona, o sea, no pueden tener personas de una calidad y de un pago alto por todo el tiempo, por todo el año. Entonces hablaban de que para casos específicos como el sector agrícola tendrían que tomarse otras decisiones, pero esas cosas son las que de pronto el Estado tampoco no interpreta, ¿no? Pero es que es en muchos sectores. O sea, por No, le ejemplo, decía que es sí, caso sí, sí. agrícola, pero No, obviamente hay muchos sectores. aquí cerquita, el calzado. El O calzado sea, también. ¿usted para qué contrata un solador cuando hasta ahora está haciendo corte? ¿Usted para qué necesita un terminado cuando hasta ahora está haciendo corte?
Y No, cuando los niveles de demanda se aumentan, no se consigue no se entonces la consigue. mano de obra. No Exacto. se consigue la mano de obra. Entonces, Ahí es donde puede empezarse también a manejar también el tema de presupuesto para también hacer un análisis de la disponibilidad de mano de obra. mira, Eso también se hace. fíjate, otro contexto rápido ahí, otro ejemplo, el sector automotriz. Uno que lleva el carro a veces a arreglarlo y yo no puedo tener una nómina de gente ahí sentada esperando que llegue alguien a ver si En la fue parte de el servicios. sistema eléctrico o fue el motor o fue el escape. No, yo voy a una empresa, Se yo, supone que deben yo, tener yo, todos los... yo llevaba mi carro a una empresa como tal y ellos lo que hacían era subcontratar al personal y decía, listo, yo lo contrato, dígame cuánto me cobran luego a mí, sí, pero es que es la garantía de la empresa. Sí, Entonces, y cobran por tareas. Sí, es una modalidad muy exacto. común que nosotros conocemos, que el gobierno espera que Pero de todas nosotros lo maneras entendamos, pero que no lo podemos eso es lo que hacer. la reforma quiere acabar, ¿no? O sea, que las Sí, personas sean contratadas con un término fijo, inclusive no ni siquiera fijo, sino indeterminado, que eso es lo que tiene preocupado en estos momentos a todo el sector empresarial, ¿no? en algún Que momento eso va a generar una improductividad. claro, o sea, va a llegar a que entonces no contratan, o sea, y va a haber de todas maneras una cadena de hechos que puede generar de alguna manera Va a alguna generar crisis. informalidad mucho más, Eh, porque usted va a hacer todo a escondidas. las empresas entrarían también a manejar ese tipo de modelos para no... Y como todo es por necesidad, entonces las personas terminan aceptando como se dé Correcto. porque necesitan cubrir sus necesidades, ¿no? De todas maneras, estamos pendientes de algo que pueda darse ahí y aquí pues obviamente en este espacio estamos intentando o llegar a que abordemos todo este tipo de temas interesantes que se están dando a nivel político, pero que afectan de todas maneras a la idea. Ahora, otros tipos de presupuestos. Listo, vamos aquí, vamos terminando entonces más abajo tenemos otros que son los presupuestos de gastos y los presupuestos de administración. Ah, bueno, y los presupuestos financieros, hablemos de los tres en línea, ¿sí? Ya tenemos nuestra base que era la producción, que es la razón de ser de nuestra empresa, pero también necesitamos esos gastos administrativos. Tengo que contratar a la secretaria, tengo que contratar al gerente, tengo que pagar el arriendo, tengo que pagar los servicios, que serían parte de esos presupuestos administrativos. Aunque esos son un poco más rígidos, ¿no? Sí, son Sí, fijos, son generalmente son fijos. Por lo general presupuestos terminan fijos, siendo fijos, sí. porque son, Pero de todas maneras también terminan siendo un presupuesto. sí, Obviamente hay que destinar el dinero para eso. claro, yo necesito saber si volvemos al ejercicio. Carlos, ¿su carro es suyo o es rentado? ¿Su gasolina es suya o la está pagando la empresa? La secretaria que usted tiene es una secretaria tiempo completo o medio tiempo. ¿Su salario es fijo o es un honorario? O sea, fíjense que hay muchas circunstancias, pero que al final se me vuelve un poco más fijo, ¿sí? Trabaje o no trabaje la La empresa, empresa, produzca o no produzca la empresa, esos gastos hay que hacerlos. venda o no venda, usted tendrá que pagarlos. Sí. El de ventas es igual, porque es cuántas ventas tiene. Generalmente los vendedores tienen un salario fijo, base, y sobre ese van a tener luego las comisiones. Pero también tengo un jefe de ventas que de pronto no va a tener No ninguna depende de las comisión, ventas, sino también sino es de directo. la operación que tenga allí, la publicidad. Y ahí tengo que empezar a mirar, por ejemplo, aspectos como publicidad. ¿Cada cuánto se va a pagar publicidad? ¿Cómo va a pagar la publicidad? Antes se pagaba, era usted vaya y pague 2 o 3 días de aviso en prensa física. Hoy día usted lo que hace es espacios en internet. Usted abre su correo y en las barras laterales sale el bombardeo de publicidad. O usted contrata a alguien famoso y le dice, venga, diga que usted utiliza este producto, diga que usted se ponga este champú o que usted utiliza... Aunque eso ya son todo. actividades extras, pero son actividades importantes que generan un costo alto, pero tiene que tener un reflejo en los presupuestos de ventas. Pero hoy día es la forma como se hace publicidad. No, sí. O Y sea, es la un forma gasto de como se está publicidad. impactando, pero también esa forma como se impacta tiene que tener un efecto y tiene que también tener presupuestos dentro de la producción y dentro de las ventas, dentro de los Totalmente. presupuestos de venta. Entonces, lo que decimos, si vamos a generar una campaña con un influencer, tenemos que estar preparados a cuál podría ser el impacto que vamos a tener con la parte de producción y con la parte de venta. Entonces, ahí es donde decimos que esa articulación obviamente es importante en el tema que estamos hablando hoy de presupuestos.
Listo. Entonces, claro, todo eso tiene un contexto que me acabas de recordar y es que desde la parte tributaria y contable, uno dice todos los gastos que esté incluyéndose allí tiene que tener relación con la actividad, con el objeto social, esa es la palabra, con el objeto social de la empresa, ¿sí? O sea, y me pasó en alguna oportunidad y siempre lo cuento, el reloj que usted le compró a su esposa, no, ese no vaya. El- en alguna oportunidad alguien me dijo, no, pero es que es el reloj de mi esposa, porque es que mi esposa lo necesita. Le dije, sí, pero es que usted es arquitecto, ¿qué tiene que ver un reloj, un reloj de estos de Apple Pe- con la actividad económica de su empresa? Listo. Y luego me metió los gastos del gimnasio. Me dijo, no, es que eso hace parte de los beneficios a los empleados. Y le dije, no, 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 no. Eso no hace, es el único empleado. Pero si son esto, cosas que se autorizan, eh, No, no, no. no se admiten como gastos del proceso. No, porque entonces tú me admitirías todo el combustible de todas las personas que están en la empresa. O sea, se me vuelve un tema de una ineficiencia administrativa. Entonces, no, no, yo no puedo meter eso. ¿Me justifica realmente la actividad de la empresa? Si es realmente directo a la actividad de la empresa, venga, es que yo necesito el reloj porque, Y a veces ahí donde las empresas fallan, ¿no? claro, si usted Es, necesita el reloj y me demuestra que es que el reloj me mide los tiempos porque usted es un ingeniero industrial, qué sé yo, o usted necesita el vehículo porque usted está constantemente moviéndose, pues entonces sí, sí se incluye. Yo no puedo autorizar por autorizar todos los gastos porque puede no se generarse puede. es que después de que se generen después de que se generen los estados financieros, entonces de las ganancias, entonces ahí sí haga los gastos que quiera hacer Ya, sí, de en adelante, porque esa ya es plata que usted esa es plata suya, correcto, sí. Entonces terminamos con esos y finalmente los financieros que es para decir, venga, yo necesito dinero, necesito irme para un banco, voy a utilizar el dinero, voy a pagar tantos intereses, voy a hacer un crédito a 12 meses o voy a pagar o a mensualmente tanto. 60 meses porque estoy haciendo ese presupuesto de saber con las ventas recoger dinero para pagar allá. Y Sí. fíjese que todo es una Ese es estructura otro presupuesto adicional, y entonces ese es otro presupuesto presupuesto. financiero. Casi que esos son como los más importantes. Habrán muchos más, pero Sí. esos son como los más importantes para que la dinámica de la empresa funcione. Bien, profesor Miguel, esto interesante de todas maneras el tema es de continuar también analizando dentro de lo que es la dinámica de una empresa y obviamente pues esto está dentro de la eficiencia, ¿no? Que se puede determinar porque podemos llegar a momentos donde o tenemos ventas altas y no tenemos producción o tenemos ventas altas pero la producción está o tenemos producción pero no tenemos materia prima o no tenemos recursos para comprar la materia prima. Y todo eso está alineado y obviamente tiene parte de lo que es el contexto general de una empresa. Ese tema que a nosotros siempre nos han enseñado que la empresa es un engranaje, esto es la demostración. Prácticamente aquí se visualiza con exactitud qué es lo que debe hacerse en una empresa. Bien, profesor Miguel, muchas gracias por haber participado nuevamente en este espacio. Desafortunadamente ya llegamos al final del tiempo. Una despedida, profesor Miguel. No, muchísimas gracias. Pues la idea es continuar con esto. Este es un tema importantísimo que muy pocas veces se utiliza, pero que de pronto más adelante ampliamos el tema porque sí es importante y es algo que nosotros manejamos en el día a día. Y en el día a día, se le decía, o sea, no necesariamente, nosotros como personas también tenemos que manejar presupuestos, porque si no, entonces estaríamos en caos, ¿no? Y no, tenemos que equilibrar todo lo que es el ingreso con la forma como vamos a gastar. Yo Eso es, presupuesto inclusive hasta qué voy a prestar. o sea, obviamente, porque es que usted entra, si va a prestar, tiene que entrar en un presupuesto de cómo va a ser los pagos y obviamente hace parte del proceso. Ahorita me presta. Bueno, listo, profesor Miguel, muchas gracias. Listo, muchísimas Hemos gracias. llegado entonces al final de esta emisión del programa Café Sin Filtro. Agradecemos la compañía de nuestro invitado el día de hoy y a todos nuestros oyentes que nos sintonizan y están también conectados por nuestras redes sociales. Estén pendientes de todos los cambios que estamos de pronto haciendo, todos los temas que estamos proponiendo para que estén actualizados en la realidad económica y financiera del país. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Listo, adiós, chao, chao.